Se va a cumplir un año del comienzo de la pandemia, ¿no? Un impacto global, fin de la conocida normalidad, cambio de conductas y hábitos, disposiciones reglamentarias, decretos, adaptaciones. Pasó un año de esto. Y estamos hoy charlando aquí con la directora asociada de la Maternidad Estrella Carlotto, Cristina Bravo, porque se dijo en el comienzo que había que encontrar una solución. La solución, algunos consideran que es la vacuna, para mí es un complemento, el hábito más la vacuna, hasta que alcancemos niveles de otra normalidad que no será aquella que conocimos durante tantos años, ¿verdad? Entonces la primera pregunta, y le agradezco su tiempo, es ¿cómo va ese proceso de vacunación aquí? Y que sea la génesis de esta charla que tengo con usted, si todos los trabajadores y trabajadoras de la maternidad han sido vacunados y vacunadas desde que comenzó esto, mes de enero. Muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos con la campaña de vacunación a partir del 29 de diciembre, que fue cuando llegaron las vacunas por primera vez acá en la maternidad. Se formó un equipo entre enfermería y administrativos para poder llevar a cabo esta campaña. Recibimos las primeras dosis de la vacuna Sputnik y se comenzó a vacunar al personal de salud que estaba anotado en la plataforma, ¿sí? Comenzaron con los terapistas, con los médicos de los cuidados intensivos, como se debía anotar el personal de salud. La maternidad, como no cuenta con terapia intensiva, todos los trabajadores que voluntariamente se querían vacunar, nosotros los anotamos en la plataforma como trabajadores de salud, pero que no eran de la terapia intensiva. Aclaremos que es voluntario. Voluntario, ¿sí? Todo el trabajador. Eso obliga a que se anote aquel que quiera recibir la dosis, ¿verdad? Exactamente. Entonces, al principio las personas que venían a vacunarse pertenecían quizás a otras instituciones que se habían anotado en la plataforma como trabajadores de cuidados intensivos. Y cuando se amplió el rango, ¿sí? Del personal de salud, comenzamos nosotros a tener los turnos que nos daba el ministerio, directamente todo el personal anotado, le empezaba a otorgar un día y un horario en el que debía vacunarse. ¿Qué tiempo demandó cubrir todo lo que es la estructura laboral de la maternidad? Voluntarios, insisto, ¿no? 2-3 semanas como mucho. Porque ¿qué cantidad de trabajadores tiene la maternidad? 300, alrededor de 300 trabajadores. Bien, ¿ha ocurrido que algún trabajador o trabajadora que presta servicios en otro lugar se haya vacunado en el mismo o todos pasaron por aquí? No, de los nuestros se vacunaron acá. Bien. ¿Sí? ¿Y las dosis llegaron en tiempo y forma? La primera, le pregunto por la segunda, porque la cobertura tiene que ver con eso. Sí, sí. Si yo no leo mal, no los grandes medios hegemónicos, sino algunas piezas científicas que explican claramente cómo funciona la provisión de la vacuna y qué tipo de inmunización se produce en el caso de tener las dos dosis, si no queda incompleto. ¿Es correcto? Sí. Bien. Acá llegaron las segundas dosis en el tiempo que se había pactado. Digo, cumplidos los 21 días, ¿sí? Tenían que llegar la segunda dosis y a partir de ahí llegó y se empezó a citar también con los turnos que los otorga directamente el ministerio, otorga el segundo turno y le dice a las personas, les llega por mail qué día y en qué horario tiene que concurrir a la maternidad. No es que acá puede venir una persona del personal de salud o un vecino a anotarse, es No. todo por plataforma. Todo por la y quien plataforma. otorga el turno es el Ministerio de Salud. Exactamente. Ajá, y así ocurrió. Así ocurrió. Nunca hubo demanda espontánea ni provisión de vacunas a aquellos que llegaban a la maternidad. No, tenían que estar anotados en la plataforma. Por Sí. ejemplo, al principio, cuando nosotros teníamos trabajadores que todavía no le habían otorgado el turno y que el ministerio, por ahí eran 2 días después que estaba ya anotado en el listado, como las dosis eran de 5, ¿sí? El frasquito venían 5 dosis, lo que sí nos permitía el ministerio es que si una de las personas que estaba anotada en la plataforma tenía un turno asignado 1 o 2 días después, se lo podía anotar en ese momento de demanda espontánea, ¿sí? Para cubrir 5 dosis por si nos faltaba alguna persona. Si estaban las 5 personas que tenían el turno, se les daba a esas personas. Me parece importante que aclaremos, lo espontáneo yo lo leo de otra manera, es decir, sobran dosis, pasa alguien y dice, venga, vacúnese. No, eso no es lo permitido. Por eso. Eso Entonces, no es lo eso que no se es hace. demanda espontánea, esto es
una persona que tenía un turno un día miércoles y sobró el día lunes una dosis, se la podemos aplicar. ¿Sería eso? ¿La entendí bien? Eso en la primera dosis, sí. Y para cuando fue lo del personal de salud. Ok. ¿Sí? Solamente ahí. En ese caso nos dejaron completar, porque eran frascos de 5 dosis, ¿sí? Y había un personal que hoy estaba de guardia, ya se había anotado y no había recibido la dosis, lo podíamos llamar y decir, bueno, vos sos el quinto para no desperdiciar una dosis de vacuna. Nos quedemos en ese punto que me parece tan importante. Si el frasquito permite 5 dosis, ¿se puede reservar una de las 5 en un freezer o se tiene que aplicar en el mismo día? No, una vez descongelada se tiene que aplicar dentro de, al principio eran los 30 minutos y después ampliaron a las 2 horas. Ajá. ¿Sí? Y después se tiene que descartar, no se puede utilizar. ¿Por qué? Eso es con la Sputnik. Con la Sputnik. Es la indicación que tenemos de la Sputnik. Es así como viene del laboratorio la indicación. Está muy bien que se aclare porque si hay, no sé, 100 personas que se tienen que presentar aquí, 20 o 10, y se abre el frasquito, lo voy a decir en términos casi vulgares para que se comprenda la pregunta, no se puede desperdiciar porque hoy es un bien esencial, ¿no? Yo no sé qué significa para ustedes tener que tirar una vacuna cuando no llegó esa persona que tenía asignada el turno. Bueno, nosotros el trabajo que venimos haciendo justamente para que no nos pase eso es una vez que se hace el listado, que vemos el listado en la plataforma, Bien. los turnos, Sí. Lo imprimimos y empezamos a llamar para formar grupos de 5 personas. Si alguno nos decía que no se iba a poder venir a vacunar porque estaba de guardia en otra institución, por ejemplo, esa persona nosotros la sacábamos, o sea, de nuestro listado sabíamos que no iba a venir y tratábamos de armar grupos de 5. Llamando a otras personas que estaban anotadas en la plataforma. Dentro de ese turno, Sí, de sí, ese sí. día de turno. Bien. Por ejemplo, no sé, si había 10 personas anotadas a las 8 de la mañana, veíamos que se armara el grupo de las 8 de la mañana de 5 personas, por ahí adelantábamos el de las 9 de la mañana, para que se pudiera armar el grupito de 5 personas, y si no tenían que esperar a que llegara la 5ª persona. Si son las 8, 9 de la mañana, 10, es mucho más fácil ahí decirle a las personas, bueno, esperen que llegue uno más, son 5 personas y pueden entrar. ¿Sí? ¿Qué marcas de vacuna han aplicado aquí? Sputnik, me queda claro que sí. Sí. AstraZeneca. También. ¿Y qué más? ¿O solamente esa? Sola esas dos recibimos nosotros. ¿La diferencia entre una y otra cuál es? En términos de refrigeración y aplicación. Si la otra en un frasquito eran 5 dosis y no se puede hacer reserva de la misma en el periodo de ventana que usted me mencionaba, ¿qué pasa con AstraZeneca y Oxford? La AstraZeneca vino de 10 dosis y tiene un mantenimiento de temperatura entre 2 y 8 grados, ¿sí? Y puede esperar, o sea, puede tener hasta 6 horas de espera a que llegue gente para vacunarse. Y después sí se tiene que descartar el frasco. ¿Han descartado mucho o no? No. Nada, ni una. Un día una dosis. Uh-huh. Una dosis. Ayer probablemente habrá escuchado usted lo que pasa en algunos países de Europa suspendiendo AstraZeneca Oxford por 15 días, sí, porque hubo efectos colaterales de esa aplicación, de esa vacuna y de esa marca. ¿Recibieron hoy algún tipo de indicación a nivel provincial de que se suspende acá la aplicación? ¿Están aplicando esa vacuna hoy? Yo ya no tengo ahora AstraZeneca. ¿Y qué tiene hoy la maternidad? Solo Sputnik. Sputnik. ¿Primera o segunda dosis? De las dos. De las dos. De la primera y de la segunda dosis. Bien. ¿Y hasta qué tiempo le permite a la maternidad desarrollar ese plan de vacunación? Que, insisto, lo define provincia, la plataforma, e indican que es acá donde tiene que venir una persona a vacunarse. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo más cuenta con vacuna la maternidad para sostener el plan? Y a nosotros nos van llamando semanalmente, sí, 2 veces por semana, para ir viendo el stock que tenemos de primera y de segunda dosis. Uh-huh. Y en ese caso el Ministerio nos va asignando los turnos y nos va avisando cuando llegan las próximas dosis. Uh-huh. Recién veíamos imágenes de adultos mayores, ¿no? Porque está bueno recordar que cuando se planificó la campaña de vacunación eran ustedes, que están en la primera línea, ¿no? Uh-huh. Y después adultos mayores, que son los que más efectos letales pueden tener. Si tienen comorbilidades es mucho más serio el asunto. Entonces hoy estamos viendo esas imágenes. ¿Qué le ocasiona a usted
entender que el protocolo era ese y que ya a casi 2 meses algo se va cumpliendo. Mucha emoción. En realidad toda la vacunación desde que comenzamos es tomada con mucha alegría. Digo, la gente aplaude, festeja, contenta por recibir su vacunación, tanto los trabajadores de salud como ahora con los adultos mayores, muy contentos, los familiares también. Hay gente que te cuenta que hace 1 año que no sale de su casa, así que esperando poder recibir las 2 dosis y poder encontrarse con los familiares o poder de a poco volver a un regreso quizás como el que estábamos acostumbrados antes. ¿Qué impacto tuvo pandemia, COVID en el normal funcionamiento que tenía la maternidad? Parto humanizado, vínculo con las familias, vivir ese momento como único que lo es, respetar los cuerpos de las mujeres como verdaderos territorios de ellas, acompañar, empoderar. ¿Cómo pegó COVID, pandemia en esto? Bueno, los partos se pudieron seguir realizando en forma humanizada, con acompañamiento. Sí se pedía que en el momento de venir a la maternidad entrara la usuaria en un primer momento sola. Si era el momento del parto, de que ya quedaba internada, la posibilidad se llamaba al familiar, al acompañante, para que ya ingrese y la acompañe. Tomamos medidas de protección para el personal de salud, para que la mujer pudiera seguir moviéndose y respirando como es en un momento de parto, sin la necesidad quizás de usar en ese momento el tapabocas. Si la señora se sentía con que necesitaba más aire, entonces el resto del personal tenía más protección para que justamente cuidara a la usuaria y cuidarse el personal de salud. ¿Han sistematizado, 2 preguntas finales, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tuvieron COVID en la maternidad? No acá contraído, no lo sé, pero digo la cantidad. ¿Ha sido un porcentaje alto, menor, medio? No, fue un porcentaje bajo. Llevamos controles de los compañeros inmediatamente, un registro de cuando nos avisaban de que por ahí o ellos eran un caso sospechoso o algún familiar había sido hisopado y debían ser aislados, así que teníamos discriminados cantidad de casos y cantidad de aislamiento por ser contacto estrecho de algún familiar, pero el porcentaje en la maternidad ha sido bajo. Y la última, de todo el plantel, hay un grupo que dice no me quiero vacunar, no creo que sea lo que me pueda ayudar. Sí, pero es poco el personal que no se anotó. Ajá. Algunas estaban embarazadas, o puérperas, así que no se han vacunado todavía porque están de licencia, decidieron esperar. Pero bueno, después hay un grupo pero muy chiquito, que no se ha vacunado. Bueno, ¿quiere agregar algo más respecto a lo que es la vacunación, que es tan sensible el tema? Porque insisto, estamos hablando de una pandemia, tiene efectos letales en muchas personas, el número en Argentina es altísimo. En Moreno estamos llegando a 730 víctimas desde que comenzó la pandemia, a casi 1 año, y faltan vacunas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en la administración de la información y cómo se dice la misma, porque genera una expectativa. Que se explique lo que me dijo recién usted, que lo pudimos ver, la alegría de aquellos que sienten que con 1 dosis o con las 2 viven, ¿no? Porque la muerte ronda, ¿no? Entonces me gustaría un mensaje final respecto a esto. Nosotros sabemos que las autoridades están trabajando para poder seguir proveyendo a los hospitales de las vacunas necesarias para la población que se quiere vacunar, para la población de riesgo. Seguimos trabajando de esta manera. Semanalmente vamos a estar recibiendo las dosis como corresponde. ¿El número semanal me puede decir aproximadamente que recibe la maternidad? Y nosotros estamos recibiendo 600 de primeras dosis y 600 por semana de segunda dosis. Sí, 1200. Sí. ¿Sí?
Y hay que estar atentos a mirar internet y si aparece ahí el mensaje, el turno. Exactamente, que puede ir por mail. Entiendo que también si se baja en la aplicación en un celular, algún familiar, puede ir mirando también cuándo le asignan el turno, puede consultarlo en la página del Vacunate, que hay una parte donde pueden ellos ver cuándo tienen el acceso al turno. Hay muchas instituciones hoy, por lo menos de acá de Moreno, que están llamando a las personas. Nosotros somos uno de los que llamamos, pero tuve la experiencia por familiares que le tocó ir a otros efectores de acá de Moreno, que los llamaron por teléfono o les mandaron un mail para confirmarle, recordarle que tienen un turno al día siguiente. Entiendo que están todos preparados porque sabemos que ahora estamos recibiendo adultos mayores que tienen dificultad para deambular, entonces de poner las sillas, de que no tengan que esperar mucho tiempo, y eso es muy importante porque tenemos que en estos espacios seguir cuidándonos, porque la vacuna tiene que ser con el distanciamiento correspondiente y todo el cuidado para los mayores. Muchas gracias por su tiempo. No, de nada. Lo interesante es que se puede explicar esto, ¿verdad? Y que usted nos está dando información que es muy valiosa para que se comprenda. Cuanto mejor la población lo comprenda, menos críticas puede haber, y después habrá las campañas que en las redes se alimentan. Pero el contacto al que usted hacía referencia, que significa la plataforma, el número, el turno, y que ustedes hacen en un papel lo necesario para que no se tire ninguna dosis, porque insisto que no hay vacunas. Entonces, sería fuerte tirar 1, 2 o 10 dosis cuando hay muchas personas que anhelan recibir la aplicación. Y está perfecto que se pueda decir cuál es la diferencia entre Sputnik y AstraZeneca, cuántas dosis vienen de un frasquito de una y de otro, qué tiempo se necesitan, que son ventanas de 1 hora o de 6 horas. Claro que es eso lo que hay que hacer. Porque eso no es una cuestión científica, ya es una cuestión de práctica. ¿Cómo llevamos a cabo el plan de vacunación? Está muy bien que se pueda explicar también que los trabajadores y trabajadoras han recibido, aquellos que se anotaron las 2 dosis. Es importante que se sepa que son las 2 dosis recibiendo Sputnik o AstraZeneca, si no es incompleto. Y ahí me detengo en un dato que la semana pasada lo decía en el programa, que al recibir todos los días el parte de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Moreno, tengo que decir que hasta la fecha estamos llegando casi, vamos a llegar a los 20.000 vacunados y vacunadas con la primera dosis y solo 3.900 de la segunda. Entonces, hay algo que se tiene que hacer para completar el procedimiento, si no vamos a tener un problema en el caso de que no estén llegando las vacunas Sputnik o AstraZeneca, porque no se puede colocar otra. Tiene que ser Sputnik o AstraZeneca. Esto se arregla y no se resuelve desde la maternidad, por supuesto, lo hacen las autoridades ministeriales, y en la medida que, insisto, se puede explicar en forma pausada y tranquila, la población va a encontrar algo de certeza en un mundo tan incierto. Así que le agradezco nuevamente por su tiempo. Nosotros hacemos la pausa y venimos.